Hola, bienvenidos. Mi nombre es Edson Antonio Rubio, profesor de Ciencias Naturales. Y hoy tenemos un tema muy importante. ¿Cuáles son las reacciones nucleares? Bienvenidos. Recordemos qué es lo que sucede en las reacciones químicas. En las reacciones químicas participan los electrones de los átomos de los elementos químicos que se van a combinar. Recuerda, participan los electrones. Los electrones de los átomos de los elementos químicos que van a reaccionar o están reaccionando se reordenan para favorecer los diferentes enlaces químicos que se produzcan. Quiere esto decir que en una reacción química hay ruptura de enlaces químicos y hay formación de unos nuevos enlaces químicos. En las reacciones químicas pueden suceder las siguientes cosas: que haya absorción de energía o que haya liberación de energía. Las reacciones químicas están determinadas por varios factores, como son la presión, la temperatura, el estado de agregación de los reactivos, la concentración de los reactivos y la acción de los elementos catalizadores que aceleran o retardan una reacción química. Por ejemplo, aquí podríamos tener la reacción química entre el hidrógeno y el cloro. Y mira cómo se forma la molécula de cloruro de hidrógeno, en la cual se aprecia que hay un compartimiento de electrones entre los átomos que formaron la molécula. Nucleares. Las reacciones nucleares, como su nombre lo indica, suceden en los núcleos de los átomos de los elementos químicos. En ellas pueden participar las partículas del núcleo como los protones y los neutrones y otras partículas subatómicas. Puede comprender la ruptura de núcleos atómicos para formar a veces núcleos más grandes mediante la fusión nuclear. O puede ser la ruptura de núcleos para formar núcleos atómicos más pequeños. Esto es la fisión nuclear. Las reacciones nucleares crean isótopos de otros elementos químicos y estas reacciones pueden absorber o liberar grandes cantidades de energía. En estas reacciones nucleares no hay factores que aceleren o retarden la velocidad como en las reacciones químicas. Estas reacciones, recuerda, suceden todas en el núcleo atómico. Veamos la reacción nuclear de fusión, es decir, la unión de átomos de elementos químicos. Aquí tenemos el ejemplo del deuterio y el tritio. Vamos a mirar cómo puede ser esta fusión. Al unirse estos núcleos, se va a formar un núcleo atómico más grande y, por supuesto, más pesado. Esto es la unión de núcleos, esto es la fusión. En la fusión nuclear se producen átomos más pesados, como en este caso se ha formado el átomo de helio,
y ha quedado libre un neutrón. Esta reacción produce gran cantidad de energía. Veamos el caso de la reacción nuclear por fisión, es decir, se va a partir un núcleo atómico. Si bombardeamos con un neutrón un núcleo atómico, como por ejemplo el uranio 235, ese impacto de ese neutrón contra ese núcleo atómico va a impactar con mucha energía y vamos a tener que se va a partir ese átomo en dos átomos más pequeños, que son el isótopo de Krypton 92 y el isótopo de bario 151. Estos dos átomos que se han formado son isótopos que van a ser radioactivos. Pero también, al partirse ese núcleo, también se generan o se liberan neutrones, los cuales a su vez van a seguir impactando en otros átomos y así vamos a tener una reacción nuclear encadenada. Este proceso de la fisión nuclear produce grandes cantidades de energía. Ahora veamos aquí cómo este proceso de la fisión nuclear puede producir reacciones en cadena. Y estos son los principios de las bombas llamadas bombas nucleares, bombas atómicas. Estas reacciones nucleares suceden y son el combustible de las estrellas como nuestra estrella, el Sol, en el cual se están produciendo constantemente fusiones y fisiones entre átomos de hidrógeno y átomos de helio. La cantidad de energía que se libera se mide en unas unidades llamadas kilotones. ¿A cuánto equivale un kilotón? Un kilotón equivale a 1000 toneladas de trinitotolueno, TNT. La equivalencia de TNT es un método para cuantificar la energía liberada en estas explosiones nucleares y también en otros eventos destructivos como los impactos de los asteroides. Una tonelada de TNT libera 4184 gigajulios aproximadamente. Aquí tenemos dos modelos de las bombas atómicas utilizadas en la Segunda Guerra Mundial. En esta fotografía vemos el avión que transportó la primera bomba atómica descargada sobre la ciudad de Hiroshima en Japón, y esta es la tripulación del famoso avión Enola Gay. Aquí tenemos la fotografía de las ruinas de la ciudad de Hiroshima en Japón después del impacto de la bomba atómica que se hizo explosionar sobre esa ciudad, donde murieron más de 65,000 personas. Aquí tenemos otra fotografía de esas ruinas. El poder de las bombas atómicas
que destruyeron las ciudades de Hiroshima y Nagasaki eran de 15 a 20 kilotones, pero ahora posteriormente hubo bombas de hidrógeno muchísimo más potente que llevaron la potencia de estas bombas de hidrógeno a megatones. Entonces, es un poder destructivo muy grande. Nuestras reacciones nucleares, que es el tema que estamos estudiando, pueden ser entonces fusión nuclear o fisión nuclear. Fusión, si se van a unir átomos y ese proceso libera mucha energía. Fisión, si se van a partir átomos y ese proceso libera mucha energía. En el caso de las reacciones de fusión nuclear, es muy poco el impacto porque no hay residuos radioactivos. Puede haber impactos energéticos, pero no hay impactos radioactivos, como sucede con el caso de la fisión nuclear, que sí produce residuos radioactivos, además de la gran cantidad de energía que libera. La Unión Soviética, el 30 de octubre de 1961, hizo estallar la bomba más grande conocida como la bomba Tsar, una bomba de hidrógeno, que estallaron 50 megatones, es decir, 1400 veces la potencia energética de las bombas descargadas sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Este impacto de esta bomba llevó a contribuir al 12,5% de la radioactividad total dispersada en el ambiente y también de la lluvia ácida dispersada en el ambiente. El impacto se pudo ver a más de 1000 kilómetros, aún teniendo cielo nublado. Y el hongo de impacto superó 7 veces la altura del monte Everest. La onda de choque le dio más de 3 veces la vuelta al planeta, girando alrededor de ella. Entonces veamos aquí el gran poder destructivo. El terrible hongo de las bombas atómicas. Los impactos registrados en los desiertos en Estados Unidos y en algunos lugares de la Unión Soviética dejaron unos cráteres significativos del impacto destructivo de estas bombas. Las maravillosas y paradisíacas islas del atolón de Bikini fueron destruidas por una bomba atómica, destruyendo para siempre ese ecosistema. La energía nuclear se utiliza para producir generalmente electricidad para los pueblos y lo han usado mucho en los estados europeos, Japón, Estados Unidos, y es un importante recurso por la demanda de energía eléctrica que se tiene en todos los puntos del planeta Tierra para las actividades propias de la subsistencia humana. Consecuencia de los impactos de las bombas atómicas y de la contaminación, inicialmente como una caricatura, una protesta a las detonaciones de las bombas atómicas que detonaron de manera submarina. Entonces apareció este cómic de
Godzilla. Aquí tenemos un listado de isótopos y el tiempo de desintegración radioactiva que va, ese tiempo de desintegración es el tiempo que esas partículas van a quedar en el ambiente ocasionando daños por su radioactividad. Las explosiones nucleares y las centrales nucleares ha habido muchos desastres, tanto en Estados Unidos como en Rusia, en Chernobyl, en Japón, en Fukushima, y estas contribuciones de las aguas pesadas que refrigeran los sistemas nucleares han contribuido mucho a la contaminación de la atmósfera, de los mares, a la lluvia ácida, y ha sido un gran contribuyente de la contaminación del ambiente y por supuesto al aumento de la temperatura ambiente llamado cambio climático. Desafortunadamente, los estados económicamente más poderosos pues nos amenazan con estas bombas atómicas y este poderío atómico. Hasta el momento los científicos opinan que, eh, algunos científicos opinan que podrían sobrevivir a detonaciones atómicas e insectos como la cucaracha. Los incendios ocasionados en las centrales térmicas y aquí tenemos un cuadro desolador. Las potencias económicas del hemisferio norte tienen muchas armas nucleares y no sabemos realmente la cantidad de potencia que tendrían estas bombas para destruir a otros estados, inclusive al planeta. Como podemos ver aquí, estas naciones están en el hemisferio norte y muchas veces con sus sanciones económicas o con sus amenazas de armas nucleares, eh, pues someten al hemisferio sur. El poderío nuclear de armas nucleares es tan grande que podríamos llegar a la autodestrucción en nuestro planeta. Dale me gusta, suscríbete y compártelo. Hasta la próxima.